En esta ocasión vamos a repasar una serie de noticias que surgen desde los mismos rabinos y algunas cosas que han pasado en Israel en torno al futuro tercer templo. Es uno de los temas de los que, bueno, aquí siempre estamos más pendientes. Y hay que tenerlo en cuenta porque este es un evento que definitivamente cambiará la historia. Hay esta noticia que está en un portal israelí que dice sobre el mes más caluroso en Estados Unidos, desde que se tiene registro. Y ellos plantean la pregunta, ¿cuál es la solución a esto? El templo de Jerusalén. Es como extraño, ¿no? ¿Qué tiene que ver el mes más caluroso registrado en Estados Unidos con el futuro tercer templo? Bueno, ustedes saben que a veces los rabinos, bueno, a veces no, casi siempre están bastante fanatizados, ¿no? Con estos planes religiosos que ellos tienen. Y no siempre porque un rabino lo diga o lo analice o interprete algo, no representa esto la verdad absoluta. Sin embargo, es interesante esta relación porque en Estados Unidos se registró el mes más caluroso en 132 años de medición y el mundo científico lo califica como un hito de la crisis climática. La Biblia hebrea lo llamó de otra manera hace 3000 años, el resultado predecible de la relación de una nación con el cielo, descrito en un lenguaje tan específico que parece menos poesía antigua y más un informe meteorológico. Entonces se reportaron subidas, ¿no? Entre 0,1 y 0,2 grados por encima de los récords anteriores establecidos en el mes de julio de 1936 y de 2012. Es decir, este mes de julio en Estados Unidos, el mes pasado, se reportó como el más caluroso en la historia de este país. Entonces, ¿qué relación tiene esto? Bueno, ustedes saben que Estados Unidos es una nación que supuestamente tiene un propósito divino, ¿no? Al igual que Israel. Estados Unidos es una nación que fundaron los mismos hebreos. El mismo poder hebreo que se estableció en Estados Unidos financió las revoluciones contra los ingleses y bueno, ahí estuvieron presentes desde el mismo origen de los Estados Unidos. Hoy en día siguen mandando. El lobby hebreo es muy grande, es muy poderoso. Son los dueños de la Reserva Federal. Es decir, es el país que ellos crearon como esa fachada, ¿no? Que les permitiría a nivel económico y a nivel militar lograr sus objetivos. Y por eso son los aliados, ¿no? Aliados inquebrantables con el objetivo de traer el gobierno mundial del Mesías de Israel. Entonces, como Estados Unidos supuestamente tiene ese designio divino, se supone que los presidentes estadounidenses precisamente deben seguir ese designio con miras a favorecer a Israel, ¿no? Que sería el pueblo elegido de ese Dios que desde Estados Unidos se pregona. Así que si Estados Unidos se llega a desviar un poco de ese propósito, desde la interpretación rabínica, pues Dios lo castigaría. Y ellos interpretan que esta ola de calor es una especie de advertencia o de castigo, vamos a llamarlo de esa forma, por la demora que ha tenido principalmente Donald Trump en hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, con Irán y bueno, muchos otros movimientos que Israel está esperando que Estados Unidos haga. Entonces, ¿por qué dicen que cuál es la solución a lo que está pasando climáticamente, ¿no? Ellos lo ven como un castigo divino. La solución es el Templo de Jerusalén. Es decir, en la medida que Donald Trump acelere los planes, que aprieten todo lo que están haciendo en Medio Oriente y esto vaya acercando la reconstrucción del templo, pues Dios va a dejar de también castigar, ¿no? Entre comillas, a Estados Unidos con el tema del clima. Recuerden, esta es una visión rabínica. La advertencia aparece en el catálogo de consecuencias de la Torá. O sea, es la consecuencia de no terminar lo que iniciaron dentro de los planes, ¿no? Que tiene Estados Unidos e Israel. Las consecuencias para una nación que se aparta de Hashem, se aparta de Dios. Entonces dice acá, ¿no? Y vuestros cielos sobre vuestra cabeza serán de cobre y la tierra debajo de vosotros será de hierro. Deuteronomio 28-23. Cielos de cobre, suelo de hierro, sin lluvia, sin alivio. El cielo se cerró como una tapa sujeta sobre una olla que ya estaba hirviendo. En el pensamiento hebreo, el nombre divino, no el Elohim, el Dios de ellos, es el nombre a través del cual Hashem gobierna el orden natural, el Dios de las estaciones, las cosechas y el clima, y es simultáneamente el nombre asociado con el juicio. El clima, en este marco, nunca es meramente mecánico,
ese lenguaje, esto se estableció ya en la historia de Noé y apareció nuevamente de manera inequívoca en las 10 plagas que azotaron Egipto. Funciona como un hilo conductor ininterrumpido a lo largo de toda la Biblia hebrea. Es decir, que una de las formas en que los hebreos interpretan, ¿no?, que su Dios se manifiesta para hacerle un llamado a su pueblo, para que obedezca, es a través del clima, ¿no? Entonces comparan con el tema del diluvio, las 10 plagas y en este caso una profunda sequía, una profunda ola de calor en los Estados Unidos les estaría llamando, les estaría advirtiendo de que es el tiempo en donde, bueno, tienen que acelerar. ¿Y por qué? Por lo que viene ocurriendo en los últimos años. Yo se los dije que a partir del 2023, el 7 de octubre, la cosa se aceleró de una manera sin precedentes. El pueblo hebreo ha vuelto a vivir en su tierra durante casi 80 años. Esa es otra fecha que está latente, ¿no? El 2028. El monte del templo, Har Habayit, se encuentra bajo soberanía israelí y sin embargo el Beit Hamikdash, que es el templo, sigue sin construirse. Durante generaciones su reconstrucción fue tratada como una aspiración lejana más que como un proyecto activo, postergado indefinidamente por la cautela política y las preocupaciones de seguridad. Eso comenzó a cambiar después del 7 de octubre del 2023. Ahí tenemos la respuesta de qué significó para Israel lo del 7 de octubre. Más que un conflicto simplemente con un grupo armado, esto para ellos significó la fase final de la reconstrucción del templo. Por eso han hecho todo lo que han hecho en estos últimos 3 años. Los signos de ese cambio ya no se limitan al ámbito de la oración. Solo este mes, el Instituto Nacional para la Investigación de la Novilla Roja anunció el nacimiento de una tercera candidata a Novilla Roja en Israel, nacida en el Valle del Jordán, uniéndose a otras 2 que ya están criando en Galilea y en los altos del Golán, cada una examinada por eruditos rabínicos para determinar el estatus intachable específico que la Torá requiere para las cenizas de purificación descritas en Números 19. Entonces, lo de la novilla, yo lo mencioné en el video de ayer, que ya tienen una tercera. O sea, tienen varias para, bueno, ir escogiendo. Y aunque esto parece una tontería, para muchos parece una tontería lo de la vaquilla roja, ¿no? Porque siempre que yo hablo del tema, no, que eso no tiene sentido, ¿cómo así que una vaquilla? Pobrecitos los animales, esta gente allá está loca, sí. Parece como algo sin sentido, pero usted tiene que ponerse en la cabeza de este fundamentalismo religioso que tienen los rabinos y en general parte del pueblo que está esperando el cumplimiento de su promesa, ¿no? De ese tercer templo. Para ellos lo de la novilla roja es tremendamente importante, porque esto significaría que el animal que deben sacrificar para el templo, ¿no?, para iniciar el ritual, para la purificación, ya estaría. Y claro, ustedes saben que no es cualquier animal, tiene que ser unas condiciones perfectas que ellos están buscando. Entonces, si este animal está, quiere decir que la reconstrucción del templo debería estar cerca, debería acelerarse, porque los animales tienen un tiempo, ¿no? Un tiempo donde ellos no pueden permitir que se haga demasiado adulto, porque de pronto comenzarían a salirle imperfecciones, porque de pronto ya no funcionaría o ya no le serviría. Entonces, cuando un elemento tan importante aparece, lo demás debe ya concretarse, debe acelerarse. Y eso es lo que ellos están haciendo. Entonces, estas noticias son importantes porque ellos lo que le están pidiendo a Estados Unidos es que acelere. Y miren, además de esto, en el marco, ¿no?, de lo que fue este año la celebración del Día de Jerusalén, un rabino exigió con urgencia a Israel la reconstrucción del tercer templo. Claro, porque este rabino lo diga no quiere decir que ya enseguida se va a reconstruir. Pero lo que usted debe comenzar a notar es que ellos ya están sintiendo que es el momento, saben que es el momento. Se lo están pidiendo a su gobierno, se lo están pidiendo a Donald Trump, se lo están pidiendo a Jared Kushner. Todas esas noticias las hemos dado aquí. Saben que es el momento y este rabino es el señor Samuel Eliyahu. Hizo un fuerte llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu y a los ministros del gobierno israelí para que autoricen la construcción de una sinagoga en el monte del templo. El pronunciamiento ocurrió durante la celebración del Día de Jerusalén. Eso fue este año. Entonces, una sinagoga en el monte del templo, claro, esto no sería el tercer templo, pero el construir un lugar de oración ya formal encima de esta explanada
digamos que produciría primero una molestia impresionante en el mundo islámico, pero también acercaría muchísimo más al pueblo hebreo al monte del templo. Ustedes saben que antes tenían prohibido subir, ya no, ya pueden subir a ciertas zonas y estaba prohibido rezar hace algún tiempo, hace poco tiempo, pero ya no solamente pueden subir, ahora pueden rezar. Y el siguiente paso podría ser establecer ahí una sinagoga y ahí sí, pues ya la cosa se complicaría. Entonces, no sé si de pronto vayan a cristalizar esto de hacer una sinagoga ahí. Yo no creo. Yo creo que esto van por todo. Si van a hacer algo en la cima del monte del templo, será el tercer templo. No creo que monten una sinagoga antes. Entonces, esto lo declaró, ¿no? Este llamado hicieron rabinos encabezados por este señor frente al monte del templo. El rabino declaró que los hebreos tienen derecho a orar en su lugar más sagrado. Señaló la mezquita de Al-Aqsa y afirmó que esa estructura representa el periodo del exilio, mientras que el lugar corresponde históricamente al primer y segundo templo. Además, enfatizó, durante 2000 años estuvimos en el exilio. En este periodo construyeron esa estructura aquí, él refiriéndose al Aqsa y al Domo de la Roca. Pero en realidad el primer y segundo templo estuvieron en este lugar y el tercer templo estará aquí. Eso es un hecho. El rabino también mencionó a su padre fallecido, un jefe sefardí, Mardeshai Eliyahu, quien años atrás determinó que era posible establecer una sinagoga en las áreas permitidas por la ley hebrea. Entonces pidieron una sinagoga y esto generó muchas reacciones, por supuesto, pero no es el único llamado que han hecho los rabinos. En varias ocasiones se han pronunciado y este año lo hemos informado. Parece que cada vez más los rabinos se atreven, ¿no?, a hablar en público, a dar entrevistas, a hablar en podcasts, haciendo este tipo de declaraciones bastante explosivas, ¿no?, para lo que es el mundo árabe, el mundo musulmán. Y bueno, ya como que no se esconden, ya es de frente esto, ya lo dicen sin ningún problema. Antes sí tenían más cuidado. También otro rabino habló sobre el conflicto actual, ¿no?, con Irán, lo que viene pasando desde el 7 de octubre, y dijo que la batalla final puede ser muy pronto. En este caso fue Pete Whitson, un rabino muy respetado, que bueno, ha escrito varios libros, y él explicó que el desencadenamiento de la gran batalla final que precede a la era mesiánica puede ocurrir en cualquier momento a través de pequeños incidentes como los que ocurrieron recientemente en Gaza. En este momento nunca se sabe qué puede desencadenar el conflicto. Lo dijo en un portal de noticias, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue provocada por el desvivimiento, ¿no?, del archiduque Fernando. La guerra de 2014 en Gaza fue provocada por el homicidio de 3 jóvenes rapaces y lo mismo ocurre con el conflicto de Gog y Magog. O sea que ese conflicto de Gog y Magog podría iniciar en cualquier momento, según él, por cualquier cosa pequeña, pero que se pueda ampliar a unos límites, bueno, que se podrían desbordar por completo. Entonces, desde que comenzó el conflicto con Irán, es algo que los rabinos han interpretado de que este podría ser la guerra de Gog y Magog. Muchos entienden eso, o que podría ser el tiempo que precede la llegada de la era mesiánica. Claro, ese conflicto con Irán se ha recrudecido, se ha pacificado. Recuerden que, si no estoy mal, el plazo ya terminó, el plazo de la tregua, y vamos a ver en estos días qué pasa, ¿no? Si lo extienden, si se recrudece el conflicto, pero esto de Irán parecería, ¿no?, que no tendría una solución pronta. Y de aquí sí que una de las cosas que podría pasar es que la guerra escale, ¿no? Escale a niveles mundiales, porque ustedes saben que Irán tiene sus aliados también, Israel, por supuesto, con Estados Unidos. De momento, no ha salido de la región este conflicto, pero no podemos descartar que escale a unos niveles impresionantes. Y ya cuando hablamos de tercer conflicto mundial, pues el hombre que va a llegar a solucionar eso es el Mesías de ellos. Así que está ahí pegado, ¿no? Tercer conflicto mundial, llegada del anticristo, está ahí uno al lado del otro. Otro punto que quiero mencionar es lo del nuevo Sanedrín. Ustedes saben que el Sanedrín era esa cúpula de poder religiosa que, por ejemplo, en los tiempos de Jesús existió. Eran los que tomaban las decisiones en cuanto a la ley de los hebreos, y ellos fueron los que le hicieron el juicio a Jesús para luego llevarlo a Pilatos. El Sanedrín dejó de existir. Claro, con la destrucción de los templos desapareció esa figura que dirigía, ¿no?, las riendas de Israel. Pero
hace unos años comenzó a existir un nuevo Sanedrín. Cuando los templos estaban, este grupo era el que dirigía. Al no estar los templos, el grupo pues no tenía sentido en su existencia. No había gente para conformar un nuevo Sanedrín. Pero qué curioso que en esta época se conforma un nuevo Sanedrín, aunque no hay tercer templo. Y esto nos puede decir algo, que si se conforma un nuevo Sanedrín es porque el tercer templo no estaría muy lejos, o por lo menos así ellos lo interpretan. El nuevo Sanedrín es un movimiento fundado en Israel en 2004. Los miembros del movimiento se refieren a sí mismos como la renovación del Sanedrín, la antigua corte hebrea que operaba en Jerusalén durante los días del segundo templo. El erudito del siglo XII, Maimónides, discutió la aparente incompatibilidad del requisito esencial de la ley hebrea para un Sanedrín y la incapacidad de formar uno debido a la pérdida de la semijá. En una obra magna, la Mishneh Torah propuso un procedimiento para restablecer un Sanedrín. Esto más tarde se convirtió en un tema de las decisiones legales del rabino Jacob Berab y otros rabinos. Han habido varios intentos de implementar las recomendaciones de Maimónides. El intento actual del nuevo rabinato sería el sexto intento en la historia reciente. Está inspirado en el intento del rabino Jacob Berab en 1538 y sigue los intentos, bueno, de algunos otros rabinos por conformar este rabinato, o más bien este Sanedrín. Pero ¿cuál es la diferencia de este? Este sí se conformó y está desde el 2004 existe. Claro, con altas y bajas, hay miembros que se salen, hay cosas que no se terminan de concretar, pero nunca se disolvió. De hecho, miren esta reunión, esto fue en el año 2005, una de las primeras reuniones que tuvo este grupo del Sanedrín. Y obviamente que están esperando ellos el templo, más nada. O sea, no hay otro objetivo que esta gente esté persiguiendo sino el tercer templo. Porque en el tercer templo es donde ellos pueden consolidar su mandato. De hecho, hace poco salió una noticia sobre este Sanedrín que no suena mucho, y es sobre cómo ellos dictaminaron que solicitarán formalmente al cielo que revele el Mesías y construya el templo. Esto es una noticia de hace un par de semanas más o menos. Yo la daba aquí en el canal. Y este es uno de los pronunciamientos que ellos hicieron, ¿no? Que iban a reunirse en oración, a rezar, a pedirle a su Dios que revele al Mesías. O sea, que muestre quién es el Mesías para que pueda reconstruir el templo. En los últimos años este Sanedrín ha sonado un poco más. Y claro, es normal porque es un grupo que todavía no tiene una autoridad grande en Israel. Principalmente porque no está el templo, porque esto es un grupo apenas en desarrollo. Pero en los últimos años ha venido tomando fuerza. Y esto podría ser una señal, o al menos ellos lo interpretan de esa forma, que en la medida que el Sanedrín tome más relevancia en Israel, es porque ellos perciben que el templo no está muy lejos. Entonces yo les muestro todo esto, no son interpretaciones mías, no es algo que yo quiera que pase. Yo les traslado las noticias que surgen de medios oficiales desde Israel, cómo ellos se están moviendo, lo que ellos están haciendo, la convicción que tienen para cristalizar el plan de su templo. Algunas personas creen que esto no será posible, que esto son locuras de fanáticos religiosos. Miren, esta gente está decidida y desde 1948 no han parado hasta lograrlo. Lo que pasa es que, claro, tienen que resolver ciertas cosas para finalizar esto, ¿no? Este plan que tienen. Esta noticia es de hoy. Hombres hebreos rezan con libros de oración en el monte del templo. La revolución silenciosa que trae el tercer templo. ¿Cuál es la revolución silenciosa? Que ya ellos pueden entrar y rezar encima de la explanada de las mezquitas. Lo que tenían antes totalmente prohibido. Miren, están ahí a unos metros del domo de la roca. Entonces, ellos ya saben que tienen absolutamente todo listo y cada año que pasa, o yo diría que cada mes que pasa, van dando un paso más hacia adelante. Van, digamos que, solucionando ciertas problemáticas que les han impedido reconstruir el templo. Poco a poco las van solucionando, van sorteando los obstáculos y yo les aseguro que les queda muy poco. Obviamente, lo poco que queda es lo más difícil de solucionar. Y lo
lo más difícil es lo que vemos ahí al fondo, ¿no? Que sobre esa montaña está el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Ese es el pequeño problema. Eso es lo que dice la profecía de Tesalonicenses, ¿no? Que ya está en marcha el misterio de la iniquidad, es decir, la manifestación del anticristo. Solo que hay algo que al presente lo detiene. Y hasta que eso no sea quitado de en medio, no se manifestará aquel inicuo. ¿Qué es lo que está en el medio que está impidiendo que se manifieste el anticristo? El Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Cuando eso sea quitado de en medio, podrán poner el templo y el anticristo va a aparecer. Es así de sencillo. Así que ahí está la parte que ellos todavía tienen que solucionar, pero yo les aseguro que todo lo que están haciendo es precisamente para eso. Lo del 7 de octubre les ha permitido avanzar muchísimo más en ese objetivo. Hay otros rituales que han hecho en estos últimos años que les sirve como preparación, ¿no? Se lleva a cabo una recreación de la libación del agua en preparación para el tercer templo. Todos estos rituales son realizados por el Instituto del Templo, ¿no? Ese organismo que desde los años 80 ya tienen absolutamente todo para lograr el objetivo. Y acciones también como la de Jared Kushner, ¿no? En su reunión con los líderes de Hamas, donde él, bueno, los amenazó, les dijo, si ustedes no entregan las armas, vamos a terminar el trabajo. Kushner prevé avances en Gaza en los próximos 30 días. El asesor y yerno de Donald Trump dijo que su reunión de este domingo con Hamas fue cordial y que el grupo dijo lo correcto sobre su desarme, aunque ahora pide acciones concretas a los islamistas. Este que es uno de los sospechosos de ser candidato, ¿no?, al Mesías que los hebreos están esperando. Si este señor logra, por ejemplo, establecer, ¿no?, definir la paz definitivamente ahí en la región y reconstruir el tercer templo, este es el hombre. Si él hace eso, que eso es lo importante. Esto que él está haciendo llama la atención, hay que analizarlo, pero es lo del templo. Si este es el que lo reconstruye, ese es el hombre. Pero si no, pues va a surgir otro. Que es probable, ¿no?, que el que realmente sea esté por ahí escondido, solo esperando el momento exacto para salir a la luz. Entonces hay que esperar estos 30 días a ver qué ocurre. Si entregan las armas, si al final deciden no hacerlo, Israel y Estados Unidos vuelven y atacan. Vamos a ver esto en qué desemboca, porque este es otro que está teniendo cada vez más protagonismo con sus acciones, el señor Jared Kushner. Yo recuerdo cuando Trump quedó ahora por segunda vez, que muchos decían, no, Kushner ya pues va a desaparecer porque ni siquiera está dentro del gabinete formal de Donald Trump. Y yo les decía, ahora esa gente libre, ahora se va a notar más. Y sí que lo ha hecho. Se ha notado muchísimo más como agente externo, ¿no?, del gobierno de los Estados Unidos o como un enviado especial. Entonces, queridos amigos, les traje este recopilatorio de noticias para que veamos lo que está pasando ahí en Israel, ¿no? Sabemos que en las últimas semanas hemos estado pendientes y con justa razón de lo que ha pasado en el mundo con los terremotos, el tema del clima y algunas otras cosas. Han sido situaciones muy complicadas, pero siempre hay que tener presente lo que pasa en Israel, porque a veces ellos aprovechan todas estas cosas que van ocurriendo y hacen sus movimientos por acá. La colonización en Cisjordania ocupada continúa. Siguen despojando a familias enteras, siguen construyendo nuevos barrios, los hebreos, los colonos allí, y siguen robándoles, ¿no?, las tierras allí en esa zona a los palestinos para conquistar también Cisjordania, que es también lo poco que le falta dentro de su territorio. Todo esto con el objetivo del templo. Siempre es el objetivo. El templo, porque el templo les asegura la llegada de su Mesías y el control mundial. Eso es lo que básicamente quieren. Bien, no es más por esta ocasión. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Espero que les haya gustado. Si fue así, les agradezco sus likes, la suscripción a este canal y compartirlo para que todas estas noticias que no se les da mucho eco, pues lleguen a muchas más personas. Hasta la próxima.